Entonces vamos a empezar por elementos del costo. Entonces, muchachos, cuando hablamos de elementos de costo, cuando hablamos de elementos del costo, los elementos del costo representan todos aquellos recursos necesarios en la producción de bienes o prestación de servicios. Se clasifican en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los elementos del costo, entonces ustedes saben que los elementos del costo estarían involucrados por materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Acá cuando analizamos las funciones de una empresa, las funciones empiezan desde la compra de materiales, los costos que implican la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Estos costos que están aquí en amarillo, yo hago unos procesos productivos y estos procesos productivos me van a generar a mí un producto o un servicio. Entonces esta venta de este producto, este servicio, me va a llevar a mí a lo que es la utilidad bruta, se habrán unos costos operativos y me va a dar una utilidad neta. Entonces aquí es donde podemos hablar también de algo que es la palabra utilidad. Pregunta, por ejemplo, de examen que yo les puedo hacer. ¿Cómo calculamos o qué se necesita conocer para calcular la utilidad de un negocio? ¿Quién me dice? ¿Qué se necesita saber para calcular la utilidad de un negocio? ¿Qué necesito conocer yo? ¿Quién me dice? Yo tengo un negocio, entonces quiero calcularlo. Por favor. Si yo tengo un negocio cualquiera y ustedes desean calcular la utilidad, ¿ustedes qué deben conocer para calcular la utilidad? ¿O cómo se calcula la utilidad? Acuérdense. Profe, ¿no serían los costos y las ventas? Es lo que debemos conocer. Exacto. Entonces, prácticamente, mire que ahí nos está diciendo las ventas menos los costos nos va a dar la utilidad. Ventas menos costos y gastos. Otra pregunta tipo examen. ¿En qué estado financiero se calcula la utilidad? De los estados financieros que ustedes conocen, ¿en cuál se calcula la utilidad? Acuérdense. Acuérdense que hay varios estados financieros. Los principales son el balance general, ¿cuál más? El estado de pérdidas y ganancias. ¿En cuál de esos dos se calcula la utilidad? En el estado de resultados. Muy bien, el estado de resultados es donde calculo la utilidad. Porque acuérdense que en el balance general no se calcula utilidad porque ahí van activos, pasivos y pasivos. Son totalmente diferentes. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte ahí. Continuando entonces con los elementos del costo, como ya le dijimos, mano de obra directa, materiales directos y gastos indirectos. Entonces, el primer elemento del costo es materia prima o materiales directos. Entonces, ¿qué son esos? Son elementos físicos de consumo que se utilizan para la producción de bienes en la prestación de servicios y tienen las siguientes características, que son tangibles, son de fácil medición. En las empresas de transformación integran físicamente el producto y se identifican directamente con él. En las empresas de servicios generalmente no existen o no integran físicamente el producto, pero se puede evidenciar que utilizan materiales o materias primas para la adecuada prestación del servicio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Importante. Materiales, ¿qué son? Materia prima, son elementos físicos de consumo. La palabra clave aquí es consumo. O sea, toda esta materia prima se va a consumir en el momento que se vaya a fabricar un producto o se vaya a prestar un servicio. Entonces, si yo les coloco, ¿se acuerdan que hacíamos el ejercicio y les poníamos el ejemplo?
Si yo tengo un laboratorio, ¿cuáles vienen siendo los materiales o insumos que necesito eh, para hacer las pruebas de laboratorio y prestar el servicio? ¿Cuáles son? Jeringa, ¿no? Creo que jeringa, Jeringa, muy bien. el guante, Insumo médico. Los, el, los guantes, ¿qué más? Entonces, los tubos donde se deposita la sangre. exacto, todos esos elementos que son consumibles. Esta mañana daba la clase también y me decía un compañero de ustedes que que los microscopios y los equipos eran materiales directos. ¿Están de acuerdo con eso? No. Efectivamente, no son materiales directos porque ellos no se consumen. Esos son equipos que yo necesito para prestar el servicio. Entonces, los equipos, la maquinaria, todo eso no constituye materiales directos. Los materiales directos es lo que yo me consumo. Entonces, aquí es donde empieza, y como estamos hablando de materiales, de materia prima, la palabra inventario. Entonces, empezamos aquí a hablar de los inventarios. ¿Y cómo así los inventarios? Los inventarios son activos. Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. Son activos en proceso de producción con vistas a la venta, y también los inventarios están constituidos en forma de materiales suministros que son consumidos en los procesos de producción o en la prestación del servicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que según la empresa que tengamos, si es una empresa de comercialización, los inventarios son todos aquellos que uno adquiere para la venta. Si yo me voy a almacenes SAO, entonces en el SAO del inventario, que es toda la mercancía que yo tengo. Si yo me dedico a la producción, entonces todo lo que yo tengo en materia prima, en productos en procesos para vender, y todo lo que yo produzca, todo eso es inventario. Y también, entonces, si es una empresa de servicios, en la empresa de servicios, todos los elementos que van a ser consumidos en la prestación de servicios. Entonces, ¿cuáles serían el inventario en una ITS, en una clínica? ¿Cuál sería el inventario que yo necesito para prestar los servicios en una clínica? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían los insumos que yo necesito para prestar los servicios en la clínica? Los medicamentos. Muy bien, medicamentos. ¿Qué más se necesita? Equipos de protección y de higiene. Equipos de protección y de higiene. O sea, todo eso que es consumible para prestar el servicio, que ustedes se lo consumen cuando van a una urgencia. Entonces yo digo, bueno, cuando yo voy a una urgencia, que los medicamentos que me ponen, lo que sea consumible en su momento, hasta la misma jeringa, porque eso es consumible. Sí, los dispositivos médicos, profe. ¿Cómo cuáles? Los angios, equipos. No, acuérdense que hay una cosa. La jeringa, todo lo que sea consumible. Dice, miren la definición que dice: un inventario es la provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de la demanda. Pueden ser formas de materiales que son consumidos en el proceso de producción o la prestación del servicio. Todo lo que tiene que ser consumido. De pronto, ustedes no pueden decir un fondoendoscopio, un microscopio. Esos no son inventarios. ¿Por qué? Porque esos son elementos que yo necesito, equipos que yo necesito para hacer el proceso, pero esos equipos no se van a consumir. Por ejemplo, porque digamos que unas pinzas, unas tijeras, las tijeras yo las utilizo con todo el mundo que vaya, y no se van digamos, no se van a consumir en un solo paciente. Fuera diferente de que si yo debería utilizar una tijera que fuera desechable para cada paciente, ahí la cosa ya cambia. Eso sí se consideraría inventario, porque se hace parte de qué? De
del proceso que yo le voy a decir. Por ejemplo, las gasas. Usted utiliza una gasa o una jeringa, entonces la utiliza una sola vez, la utiliza para quién, para ese paciente. ¿Comprendieron esa parte ahí? Listo. Entonces hay varios tipos de inventarios. Entonces, cuando hablábamos de los tipos de inventarios, hablábamos que había unos inventarios de materias primas, un inventario de productos en proceso y unos inventarios de productos terminados. Principalmente esos son, y empezamos a hablar de los sistemas de inventario. ¿Qué son los sistemas de inventario? Son las metodologías que tienen las empresas para ir evaluando o determinando el inventario. Entonces ahí era cuando empezamos a hablar del sistema de inventario periódico. ¿Qué es el inventario periódico? Es aquel que utilizan las empresas, digamos, empresas que por lo general no llevan un conteo actualizado de lo que tienen, de todas las mercancías que tienen, sino que hacen al final del periodo, digamos que en diciembre, hacen un conteo o en enero para ver cuánto tienen de mercancía y para saber cuál es el costo de esa mercancía que tuvieron durante el año. Entonces ellos aplican el inventario inicial con que empezaron, más las compras, les da el inventario disponible para la venta. ¿Qué nos está diciendo aquí? La empresa comenzó con 10.000 y compró 20.000. Entonces, siempre tuvo disponible ¿cuánto? Un inventario disponible y menos lo que le quedó. Entonces, se supone que si ellos tuvieron disponible este valor menos lo que les quedó, entonces eso les da el costo de ventas. Entonces, esa es la metodología o la fórmula para calcular el inventario periódico. Y también hay un sistema de inventario permanente o continuo. Este sistema de inventario permanente o continuo es para contabilizar inventarios, implica que se debe actualizar los inventarios cada vez que se hace una operación de compras y de ventas. Entonces, este inventario permanente o continuo, aquí es, entonces ahí cuando empezamos a hablar de los métodos de los inventarios, que eso lo hicimos algunos ejercicios en el taller. Que primero, el primer método es primeros en salir, últimos en entrar, primeros en salir y costo promedio constante o promedio ponderado. Entonces, el método de primeros en entrar, primeros en salir es comúnmente también conocido como first in, first out. Este método de valoración de inventarios se basa en una interpretación lógica de movimientos de unidades del sistema de inventario, donde las últimas compras, donde yo voy utilizando las primeras compras que me van llegando al almacén. ¿Cómo así? Hacíamos el ejemplo en su momento, que es este que aparece aquí, que yo voy consumiéndome las unidades que me llegan. Primero me voy consumiendo contablemente las unidades que me llegan de primero al almacén. Si yo voy utilizando o consumiendo o voy descargando utilizando los valores de las unidades que primero lleguen al almacén. Entonces, dése cuenta que aquí en el ejercicio hacíamos que llegan unas unidades a un valor y yo entonces son las primeras que me consumo. Después que termino esas, pues paso y me consumo las siguientes y así sucesivamente. El segundo método que vimos es todo lo contrario, que es últimas UEX, últimas en entrar, primeras en salir. ¿En qué consiste? Que yo voy determinando o voy contabilizando que me consumo las últimas que llegaron. Después que me consumo las últimas, las penúltimas y así sucesivamente hasta llegar a la primera. Y la evaluación de inventario del costo promedio o promedio ponderado, ¿qué hago yo? Yo hago un promedio de todas las unidades que tengo y entonces a la hora de descargarlo del inventario, cuando hago una salida, utilizo el costo promedio. Entonces, ese es el costo, esa es la evaluación del promedio ponderado. El segundo elemento del costo que mencionamos es mano de obra directa. Entonces, la mano de obra directa, dense cuenta que aquí nos dice que está representada por los demás salarios y demás conceptos laborales que se dan en contraprestación del esfuerzo físico de los empleados
los cuales pueden tener un vínculo directo con la producción o la prestación del servicio. Entonces, mano de obra directa, palabra clave aquí que nos están diciendo que tienen vínculo directo con la prestación de los servicios. Si vemos el ejemplo aquí, ¿quién me dice la diferencia entre mano de obra directa e indirecta que pueden divisar ustedes o visualizar en esa foto o en ese gráfico? ¿Qué diferencia ustedes ven ahí entre la directa y la indirecta? Profe, no sé si de pronto estoy equivocada. En la directa sería, pues en el sector de la salud, por ejemplo, sería médico en ese caso, en la directa. Y en la indirecta, pues podemos poner como un contador o una parte administrativa, o un celador. Exacto. ¿Quién más? Entonces, dése cuenta que aquí, cuando hablamos de mano de obra directa, es aquellos que están involucrados en la prestación del servicio. Entonces, los médicos, las enfermeras, fisioterapeutas. Y la indirecta es aquellos que están en el área de logística, de administración. Entonces, aquí también mire lo que dice, representa salario y demás conceptos. Entonces, a la hora de que uno vaya a hacer el estudio de costo, debe tener claro que si yo te pago o yo le pago a la persona un salario mínimo, ¿cuánto está el salario mínimo actualmente? ¿Quién me dice? 908.526 pesos, bro. Exacto, 908.526. Cuando yo voy a hacer el análisis de esos 908.000, yo tengo que hacerlo también incluyendo las prestaciones sociales. ¿Cómo así incluyendo las prestaciones sociales? Cuando a uno le pagan 908.000 pesos, el empleador debe pagar unos factores adicionales. Entonces, esos factores adicionales que son salud, pensión, primas, cesantías, vacaciones. Entonces, yo cuando hago el ejercicio me doy cuenta que esos 908.000 pesos y subsidio, eso representa, por ejemplo, 1.250.000 por subsidio. Entonces, entonces yo tengo que hacer el análisis con todo lo que le voy a pagar a la persona. Y tenemos mano de obra indirecta, pues la mano de obra que tiene que ver con el personal indirecto. Acá hay otros costos indirectos de servicio. Cuando hablamos de costos indirectos, entonces aquí metemos lo que son todo lo demás. Servicios públicos, facturas, papelería, servicios de efectos biológicos, mantenimiento de equipos, de prestación de equipos. Entonces, toda esa parte la metemos ahí. Materia prima, costos de manufactura y mano de obra cuando es empresa de producción. Entonces, aquí en esta tabla que viene siendo el ejercicio después de finalizar un estudio de costos que se hizo sobre cuánto me salía a mí un servicio de radiografía de tórax. Entonces, aquí que me está diciendo que una radiografía de tórax se necesita batas, guantes, en cuanto a insumos. ¿Por qué batas? Dese cuenta que dice que batas, lo más probable es que esta bata sea una bata desechable, se consume en su momento. Guantes, entonces, ¿cuánto necesito de guantes? Mano de obra directa, un médico, una mano de obra indirecta, jefe de área, camillero, secretario, facturadora, entonces, también una mano de obra indirecta, pero mire lo que dice aquí, que el jefe de área tiene un salario mensual más la carga prestacional de este valor, entonces, y tiene una capacidad instalada de 2.000 por hora, entonces, ¿cuánto le voy a asignar yo a ese jefe de área por este servicio que estoy haciendo aquí, que se llama servicio de radiografía de tórax? Equipos, entonces yo deprecio el costo de los equipos
del mantenimiento que tienen cada uno de los equipos y la depreciación y cuánto le voy a asignar a ese servicio. Los dos equipos, los honorarios de la parte jurídica, los impuestos, los seguros, los servicios de vigilancia, asistencia técnica, acueducto, alcantarillado, todos los servicios legales, mantenimiento, depreciaciones, todos los accesorios que se utilicen aquí en los equipos, dése cuenta que los van depreciando y aquí le van asignando un valor o un peso a ese servicio. Entonces, mire, después que terminan todo el ejercicio, nos da que el costo de ese servicio sale por 22.036 utilizando el equipo 1. Si utilizan un equipo 2, salen 20.824. Entonces, esto que ustedes ven aquí, él es el ejercicio final que uno aplica cuando hace un estudio de costos en una empresa, donde tuvo en cuenta todos los costos de la empresa y se los asignaron o se los cargaron a quién, para saber por cuánto me salía a mí producir ese servicio. Entonces, des en cuenta que habrán las empresas, en todas las empresas a mí me puede salir en 22.000 pesos, en otra puede salir en 20.000, habrán algunas que el costo sale en 25.000 o salen 28.000, pero eso de qué depende. ¿Quién me dice por qué una empresa puede, el costo le puede salir más barato la producción de un servicio que otro? ¿Quién me dice? Digamos que yo tengo el mismo servicio, pero a mí me salen 22.000 pesos y a la competencia le salen 26.000. ¿De qué depende eso? Vuelvo y les pregunto, a ver si se me despiertan, que lo siento hoy como dormidos. Perdón, profe. Entonces, No es por ¿cómo? No es porque dice utilizando el equipo 1 y utilizando el equipo 2, es ¿cómo le digo? Por la calidad del equipo, ¿no, profe? ¿Cómo así la calidad? Por ejemplo, pueden pasar muchos factores. De pronto, un equipo es más costoso que otro. O mire el ejemplo más sencillo. Yo tengo un café internet y saco fotocopias. Entonces, la fotocopia que saco con una impresora o una fotocopiadora de láser me puede salir en 20 pesos. Pero la que saco con una impresora de tinta me sale en 80 pesos. Entonces, ¿de qué depende esa? ¿Por qué creen que se da esa diferencia? Entonces, ahí es en ese caso que les planteé de la fotocopiadora, es por el tipo de materiales y el costo de los materiales que se utilizan en los equipos. Entonces, un equipo más costoso, entonces yo lo deprecio, o un equipo se gasta más tiempo, puede gastar más tiempo que otro, y así se presenta eso. Entonces, cuando hacen los estudios de costos en las empresas, nunca les va a dar el costo similar, porque yo también utilizo un procedimiento diferente al que utilizan las demás empresas. Entonces, esto es lo que se vio y de los elementos del costo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta ahí, hasta el momento? Pregunta, duda. Estamos conectados 22 y todos están callados. Yo creo que se conectaron y se fueron a dormir, se fueron a hacer la siesta. ¿Dónde está la gente? Nada, profe, aquí estamos presentes. Aquí estamos, profe. Sí, profe. Ok, listo. Bueno, entonces continuemos con el segundo tema, que es punto de equilibrio. Vamos a preguntarle a la gente si se acuerdan todavía punto de equilibrio, que me acuerdo que cuando dimos ese tema dijimos que a ninguno se nos iba a olvidar. William David, ¿qué es? Acuérdate que es punto de equilibrio. Aquí está. ¿Qué te acuerdas de punto de equilibrio? Hola, profe. Ahora mismo no me acuerdo, bro. Nada, ¿qué es equilibrio para ti?
Vamos a ver si hacemos recordar. Equilibrio. Sí, señor. O sea que esté como igual, si hay dos partes que esté más o menos igual. Muy bien, exacto. ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda a William? O sea, es donde No, profe. no tienen ni pérdidas ni ganancias. Muy bien. Es el punto aquel donde yo no tengo ni pérdidas ni ganancias. Entonces, acuérdense que financieramente el punto de equilibrio, ¿qué determina? Determina en el punto cual las ventas cubren exactamente los costos expresados en valores. Eso se lo puede expresar en valores de porcentajes o unidades. Entonces, si yo les digo a ustedes, señores, si el punto de equilibrio son 100 pesos, 100 pesos y el valor de la venta es en 2 unidades, ustedes deben que calcular cuántas unidades debe vender por lógica para tener el punto de equilibrio. O sea, entonces el punto de equilibrio puedo determinarlo yo en pesos o en unidades. Yo les puedo decir, mire, yo estoy vendiendo aquí empanadas. Si yo no vendo y produje 200 empanadas, si yo no vendo mínimo 100 empanadas, yo no estoy cubriendo los costos. Entonces quiere decir que a partir de las 100 empanadas, de ahí en adelante es que va a tener ganancias. Si él vende menos de 100 empanadas, va a tener pérdidas. Entonces, para determinar el punto de equilibrio debemos tener y conocer algo. Debemos conocer lo que son los costos variables de la empresa. Y además de eso, entonces, ¿cuáles son los costos variables de la empresa? Entonces, debemos conocer tanto los costos variables como los costos fijos. Cuando hablamos de costos variables, son materias primas, mano de obra a destajo y comisiones. ¿Qué es mano de obra a destajo? Es la mano de obra la cual yo pago dependiendo lo que ustedes produzcan. ¿Cómo así? Digamos, si yo le pago a alguien un sueldo todos los meses, eso no es mano de obra, no es algo directo. ¿Por qué? No, perdón, no es algo variable porque siempre va a ser constante. Yo le pago 2 millones de pesos. Entonces, a esa persona yo le pago 2 millones de pesos y siempre le voy a pagar 2 millones de pesos independientemente de lo que haga o lo que no haga. Cuando hablamos de mano de obra de destajo es cuando yo pago dependiendo de lo que produzca. Entonces, yo estoy en una finca cafetera. Entonces, si ustedes me buscan a mí un bulto de café, yo les pago por cada bulto. Entonces, dependiendo de lo que produzcan, yo voy a pagar un valor. Entonces, eso es lo que se llama mano de obra a destajo, que yo pago por lo que haga y a medida de lo que haga es que le voy pagando. También las comisiones son variables porque si venden, les pago comisiones. Si no venden, no les pago comisiones. Y las materias primas son variables también porque si yo tengo una panadería y si yo produzco un pan, pues me gasto una materia prima. Si produzco 20, me gasto una cantidad diferente y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos las fórmulas y ahora les mando también a su WhatsApp, se lo voy a mandar enseguida, un consolidado que tengo aquí de las fórmulas de punto de equilibrio. Un segundo. Se los mando, que se las había mandado al otro grupo. Ahora no me aparece. Listo, entonces el punto de equilibrio lo podemos calcular en dinero, pero tenemos que tener los costos fijos, uno menos los costos variables sobre las ventas. Costos variables sobre las ventas totales, si la llamamos, o costo variable sobre el precio de venta. Lo podemos calcular en porcentaje y lo podemos calcular en unidades. Entonces, costo fijo por unidades producidas menos ventas totales
sobre ventas totales menos costos variables. Entonces aquí tenemos un ejercicio donde tenemos los costos fijos, los costos variables, las ventas totales y nos dicen cuántos son las unidades producidas. Entonces, si a mí el ejercicio no me da las unidades producidas, yo utilizo la misma fórmula, pero lo hallo sin tener en cuenta las unidades producidas. Entonces, aquí el ejercicio que me dice punto de equilibrio, como me decía la fórmula, en la parte superior, costo fijo, que son 295.000, entonces costo fijo 295.000 sobre 1 menos costo variable sobre las ventas. Entonces, costo variable, mira aquí me da el costo variable y me da las ventas totales. Entonces, en este caso, me da que el punto de equilibrio es 572.440. ¿Qué quiere decir? Que 572.440 es lo mínimo que debe vender para que no tenga, para que opere sin pérdida ni ganancia. También podemos hallar el punto de equilibrio en porcentajes, el cual me va a dar costo fijo sobre las ventas menos el costo variable. Entonces me da que el 70%, quiere decir que el 70% es empleado para el pago de costos fijos y variables y el 30% es la utilidad. El punto de equilibrio también lo podemos hallar en unidades, que por ejemplo, entonces aquí 295.000 por 550 menos las ventas menos costo variable. Nos da ¿cuánto? 1.580. Aquí 1.580 es las unidades que deben vender para que no tenga ni pérdidas ni ganancias. Entonces, cuando explicábamos el punto de equilibrio en el método gráfico, entonces, legalmente o la explicación del punto de equilibrio es la intersección de los ingresos totales y los costos totales. ¿Cómo así? Este punto donde ustedes se intersectan estos dos es donde los costos totales y los ingresos totales son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Si los costos totales y los ingresos totales son iguales, me está diciendo que lo que yo tengo de ingresos o las ventas en ese punto son iguales a los costos totales. Entonces, en ese punto no hay ni ganancias ni pérdidas. De cuenta, si lo vemos aquí en la tabla, ingresos menos costos nos da 0. En este punto, cuando la cantidad es 15 y los ingresos totales son 900. Entonces, aquí lo vemos en la gráfica, 15, 900 en el eje de la Y. Lo segundo que también se les explicaba era lo que es la fórmula de margen de contribución. Margen de contribución matemáticamente es la diferencia entre las ventas menos los costos variables. Margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables y es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, el exceso que debe cubrir los costos y la utilidad y la ganancia. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? No, margen de contribución es una metodología a mí o un indicador financiero que me dice cuánto me queda a mí después de que yo cubro los costos variables para cubrir los costos fijos y darle ganancias a los socios o asignarles cuál va a ser la ganancia de los socios. Entonces acá cuando aplicamos la fórmula es bastante sencilla, sino que tenemos que tener identificado qué es costo fijo, es decir, precio de venta menos costo variable. Entonces, en margen de contribución podemos hallarlo por unidad, en este caso se halla por unidad, o se puede hallar total. Si los datos me los dan por unidad, pues yo lo hallo por unidad. Entonces, miren, nos dicen el precio de venta, el costo fijo, el costo variable, y entonces margen de contribución es precio de venta, en este caso 6.000, menos costo variable, 100.000. Si a mí me dice el ejercicio que el costo fijo es el 10% del variable, entonces yo calculo 1 y parto del otro. Entonces, el ejercicio, sino que tengo que saber que si hay un porcentaje fijo y hay un porcentaje variable. El costo total es
la suma del fijo más el variable. Entonces, prácticamente, esos fueron los dos ítems que se dieron ahí en punto de equilibrio y margen de contribución para tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Sí, profe, yo sí tengo dudas. ¿Cuál es la duda que tienes? Con el margen de contribución total. Uh-huh. Si tengo los ingresos y tengo los gastos, Ajá. y usted me, eso es el último punto que usted puso en el trabajo. Ese Ajá. he dado más, porque usted me está dando los ingresos y los gastos, y me dice que Ajá. costos fijos se establecen el 60% de los costos totales. Uh-huh. Y Bueno, si, mira, vamos a hacerlo aquí. Mira la fórmula que dice, margen de contribución. Tenemos que tener, cuando hablan de ingresos, es las ventas. Entonces, por eso siempre, cuando hablan de ingresos, tenemos las ventas, menos el costo variable. ¿Tenemos el costo variable? ¿Qué nos dice el costo variable? Se fue, se desconectó. No te escuchamos. La compañera. ¿Quién tiene dudas? sí, profe, No te alcancé a escuchar. no le entendí lo que me preguntó. No, por eso. Tenemos el ejercicio que tenemos que aplicar la fórmula. Margen de contribución, precio de venta menos costo variable. ¿Qué datos tenemos y qué datos no tenemos? Usted nos dio los ingresos, que en este caso serían los precios. Exacto. Y nos dio los gastos. Ajá. ¿Y qué dice los gastos? Entonces tenemos, y entonces, ¿qué no entiendes ahí? ¿Qué te hace falta para aplicar la fórmula? Me faltan los costos. Pero usted me dice que el 60% de los costos totales, o sea, son los costos fijos. Pero entonces me queda la duda si de los gastos voy a sacar los costos o no. O sea, en ese punto estoy enredada. Ahí entonces si te dicen, por ejemplo, mire, lo que pasa es que a veces uno tiene que aplicar lógica aquí. Si yo les digo con ustedes que de los estudiantes hay 50 estudiantes y de esos 50 estudiantes el 40% son mujeres y el 60% son hombres, o yo digo el 40% de los estudiantes son hombres, yo deduzco que el 60% tiene que ser mujeres. Entonces, yo aplico un 40%, entonces, si el 40% son hombres, entonces 20 son hombres y la diferencia son mujeres. Entonces, si a mí me están diciendo a mí que uno es por el porcentaje del otro, yo aplico solamente el porcentaje y ya hay el costo variable. Entonces, apliquen eso ahí, la lógica. Si a mí me dicen, si usted tiene 100 pesos y el costo de esos 100 pesos, 80 son fijos, entonces 20 pesos tienen que ser variables. Entonces, para que sepan eso. El costo total está compuesto de costo fijo más costo variable. Eso se les explicó cuando vimos aquí, ya me acuerdo que era la primera clase donde explicábamos costo fijo y costo variable, que es la suma de los dos. Entonces, apliquen la lógica ahí para calcular. Entonces, es más, a mí me dio curiosidad cuando ustedes me escribían y yo analicé los demás grupos y yo decía, pero este grupo, ¿por qué no ha hecho el ejercicio si los demás grupos sí lo hicieron? Entonces, es aplicar la lógica en el ejercicio porque sí, margen de contribución, venta menos costo total. Entonces, como cuando se les explicó el ejercicio, se les daba la venta, digamos 100 menos costo variable y es 20, entonces 100 menos 20 es 80. Entonces, es aplicar la lógica para calcular el costo variable. Me están diciendo si el costo fijo es
Si me están diciendo que el costo fijo es 10, por así decirlo, entonces el costo variable es 90. Si el costo variable es 90, es 10. Entonces, para que apliquen esa parte ahí. Entonces, yo pienso que ahí están todos los datos. ¿No le quedó claro? ¿Cuánto sería el costo variable entonces? Profe, yo la parte de que los costos fijos el 60% y el 40% serían los costos variables, yo lo entiendo. O sea, lo que yo le quiero preguntar es, usted me está dando los gastos, dando los ingresos, se supone que ese 40% lo saco de los gastos. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, exacto. Lo que pasa es que a veces cuando uno hace los ejercicios legal, hay libros donde ustedes van a decir, donde todo, a veces los gastos los llaman costos y costos los llaman gastos. Entonces, eso no se confundan ahí con la palabra costos y gastos. Ahí están hablando de costos, sino que, digamos, ahí lo mencionaron como gasto, pero cuando uno ¿cómo les explico? En contabilidad de costos, hay veces que uno asume, dése cuenta que yo a veces estoy hablando inconscientemente, digo costos y gastos. ¿Por qué? Porque eso viene siendo, a veces yo algo lo puedo identificar como costo porque lo veo en el producto, pero también como gastos. Entonces ahí, como el ejercicio, acuérdame cómo dice el ejercicio, que no lo tengo en la mente. Dice, la clínica del SINU de Montería presenta, según sus estados financieros, abril 30 de 2017, la siguiente información. Ingresos totales 39.288.000. Así. Y gastos totales 28.639.000. Los costos gastos totales. Exacto. Los costos fijos se establecieron en el 60% de los costos totales. Con base en la información anterior, determine el margen de contribución total de la empresa. Listo. Ahí es cuando hablan de costos totales, es lo mismo de gastos totales. Porque date cuenta que no te están dando más información. Entonces uno asume de que esos gastos totales es lo mismo que te están diciendo como gastos totales. Entonces ahí, si yo tengo los gastos totales, yo ahí y miro qué proporción, entonces calculo qué proporción es fijo y qué proporción es variable. Esto no tiene pérdida. Y a mí me dicen que los costos totales son 100 y el 50% es fijo y el 50% es variable, entonces 50 pesos son fijos y 50 pesos son variables. Y ya aplico la fórmula. Eso está ahí bastante sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí entonces les compartí lo que es una fórmula y un ejemplo para que ustedes lo tengan ahí presente y lo practiquen para el tema del examen. Y para el último tema que vamos a ingresar, que vamos a tener en cuenta para la evaluación, es este tema que se llama producción, áreas y centros de costos y sistemas de costos. Entonces, aquí pues prestemos atención porque este tema prácticamente es nuevo, aunque este tema es mucho más sencillo porque más que todo es teórico. Entonces, lo siguiente. Cuando hablamos de producción, el área de producción, desde el punto de vista de procesos, siempre lo establecemos como que los procesos son acciones que uno hace. Entonces, para que un proceso se dé, yo debo tener unos elementos de llegada, unas llegadas, y voy a tener unos elementos de salida. ¿Cuáles son los elementos de salida? Productos o servicios. Entonces, yo voy a tener unos elementos de llegada y unos elementos de salida. Y yo a esto le voy a dar hacer unos trabajos, una organización, una producción. Entonces, prácticamente eso viene siendo un proceso. Cuando hablamos entonces de la producción,
o el área de producción viene siendo aquella que se enfoca en el objeto social de la empresa. El objeto social de la empresa, entonces, ¿cuál es el objeto social de una empresa? Lo que ella se dedica. La clínica, prestar servicios clínicos. La universidad, formar estudiantes. Una empresa de como éxito, comercializar productos. Una cafetería, vender o preparar alimentos. Entonces, cada una, cuando hablamos de área de producción, es aquella que se encarga del objeto social de la empresa. Dentro de unos procesos específicos, y los servicios o bienes originados de estos procesos son los que se definen como productos. Entonces, aquí, siempre, en cada proceso se necesitan unos inputs o unos elementos de llegada, que son insumos, materia prima, mano de obra o otros insumos. Sí. Cuando yo voy a analizar un proceso, yo necesito estos elementos. Y les voy a dar un proceso productivo. El proceso productivo es la acción que se le va a hacer a todos estos elementos. Y voy a tener unas salidas que son lo que dice que son los productos, los bienes o los servicios. Es decir, lo que yo voy a tener como elemento de medición de ese proceso. Entonces, aquí la palabra también clave es proceso. ¿Qué es un proceso? Es una secuencia de actividades lógicas que emplean recursos para la organización a los cuales se le agrega valor para dar resultados a productos definidos para un usuario interno o un usuario externo, en apoyo de los objetivos de la empresa. Por ejemplo, yo ahí les puedo preguntar, señores, explíquenme cómo es el proceso o cómo, bueno, alguien que me diga cómo es el proceso ahora que tienen que hacer ustedes para inscribirse ahora que se acabe este semestre. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Quién me dice? ¿Qué proceso tienen que hacer ustedes para ya vincularse al segundo semestre de este año? Ninguno. ¿Cuáles son los pasos? Proceso de matrícula, ¿no? Por eso, ese proceso, ¿cómo consiste? ¿Qué toca hacer? ¿Cuáles son las acciones que ustedes hacen? Matricular las materias. Muy bien. ¿Qué más? Llenar formularios. Primero que todo, yo creo que se tiene que realizar la evaluación a los docentes, que se tiene que hacer mucho antes de terminar el semestre anterior, y ahí sí después empezar a matricular materias y pues esperar los horarios. Y después de eso, o sea, ustedes hacen la evaluación. Después de la evaluación, ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es ya les digo, el producto final es el día que ustedes dicen, listo, yo ya estoy inscrito o matriculado para el segundo semestre. Pero para eso se necesita una serie de pasos. ¿Cuáles son los pasos? Claro, el semestre. No les escuché, qué pena. ¿Qué dijo? Cancelar el semestre, ¿no? ¿Cómo? Cancelar el valor del semestre. Cancelar el valor. Listo. Entonces, dense cuenta, uno se da cuenta de los pasos que debo seguir yo. Yo no me sé ese proceso, pero entonces, como ustedes se lo saben, yo les preguntaba. Cuando hablamos de un proceso, es esa serie de pasos que yo necesito para cumplir un objetivo. Entonces, en un hospital habrán procesos productivos que se dan en un hospital. Entonces vamos a tener unos factores, entonces habrán algunos productos. A veces en las empresas yo hago procesos, pero dése cuenta que todas las veces los procesos que yo hago no son para clientes externos, sino también yo puedo hacer productos intermedios o procesos intermedios. Por ejemplo, mira aquí, dice que hay varios factores. Para hacer un proceso yo necesito personas, equipos e insumos. Habrá unos productos que son intermedios como comidas, exámenes, días, el proceso de las camas, el rayos X, y unos productos finales que es lo que yo atiendo, las enfermedades, neumonía, infartos, y me da una mejoría en el nivel de salud. Entonces,
miremos esta parte aquí. Que cuando hablamos de productos, en todos los hospitales podemos identificar varios sectores o grupos. Un grupo general o de apoyo, intermedio y finales. Entonces, dése cuenta, analicemos aquí. Servicios generales o servicios de apoyo son aquellos que hacen una actividad dirigida al resto de los sectores. Intermedios o finales, a fin de que estos puedan hacer su actividad. ¿Cuáles son servicios generales? Por ejemplo, las áreas de mantenimiento, lavadero, cocina y esterilización. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, el señor de mantenimiento es servicio general o de apoyo. Lavadero, la persona de lavandería, la que lavan todas las sábanas, son servicios generales o de apoyo. Cocina son servicios generales o de apoyo. ¿Por qué no son servicios finales? Porque ustedes ahí en el hospital no se dedican, por ejemplo, a vender comidas. Entonces, es diferente. Servicios generales o de apoyo son aquellos que hacen esas actividades con el objetivo de que se puedan dar las actividades principales. Servicios intermedios. Entonces, eso es lo que llamamos servicios generales o de apoyo. Y también tenemos los servicios intermedios. Cuando hablamos de servicios intermedios, en un hospital son los sectores que están identificados con la elaboración de un producto o un servicio intermedio y que prestan servicio únicamente a servicios finales. Este grupo está representado por los sectores de diagnóstico, por ejemplo, laboratorio, diagnóstico por imagen. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que hay unos servicios o unos procesos que son intermedios. Y estos servicios intermedios, ¿a quién le prestan servicio o a quién le hacen los servicios finales? ¿Cómo así? Por ejemplo, yo soy del área de laboratorio. Entonces, el área de laboratorio, yo presto un servicio intermedio porque es un servicio soporte que yo se lo voy a prestar al servicio final. Y dése cuenta que cuando hablamos de aquí de servicios finales, se denominan finales aquellos sectores que hacen una actividad que puede identificarse directamente con la elaboración de productos finales de la organización hospitalaria. Entonces, ¿cómo decir? Dicen, pueden identificarse directamente con la elaboración de productos finales de la organización hospitalaria. Hacen actividades que por sí mismo constituyen los fines previstos del hospital. Entonces, dése cuenta que aquí cuando hablamos servicios finales es cuando yo hago las actividades que tienen que ver con actividades misionales del hospital, los servicios finales previstos por el hospital. En general pueden identificarse con este grupo sectores que hacen una actividad de internación o de consulta. Si cuando hablamos de servicios finales son los que hacen, ya todos los procesos que hacen ya de cara al paciente. Entonces, eso cuando hablamos del tema de producto. Mira aquí algo importante, pero ¿esto de qué depende? De los organigramas, de cómo están organizados los organigramas de la empresa. Miremos este organigrama aquí. Junta directiva, la gerencia, aquí hay la parte administrativa, unas asesorías y comités, y este organigrama divide. El área azul tiene atención al usuario y la área de apoyo logístico. ¿Quién me dice qué diferencias pueden ver ustedes ahí? El área de atención al usuario y el área de apoyo logístico. ¿Qué diferencia ustedes pueden identificar de esas dos? Los que están en azul y los que están en verdecito. Pues principalmente que el área de apoyo logístico tiene muchas más áreas, tiene como que mucho más presupuesto, mucho más apoyo, o sea, se encuentra como que más preparada. Uh-huh. Y lo otro ya sería pues que se desconectó. ¿Quién más? Ayuda al compañero. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? Se refiere básicamente como a la atención. O sea, por lo menos que aquel te ofrece, el área de atención al usuario te ofrece consultas externas, atención a servicios farmacéuticos, en cambio que el área de apoyo logístico no, se encarga más sobre la contabilidad.
Exacto, por ahí va la cosa. Entonces, miren esto. Cuando O sea, sí, lo de atención al usuario se encarga más que todo como que de problemas físicos, como que se encarga más de lo que le pasa a la persona, ya sean heridas o cosas así, cosas de urgencias. En cambio, en el área de apoyo logístico es como que o sea, la atención que se le brinda ya como que para impulsar a la persona, ayudarle a desarrollarse mucho más como persona. bueno, ahí tienen que identificar algo. Sí, La área de atención al usuario es toda la parte asistencial que trabaja directamente al paciente, al paciente, exacto. a la enfermedad o a la cuestión que lleve, mientras que el área de apoyo logístico es más que todo en los documentos que se centra en llevarle un control a esa parte asistencial. Exacto. Dense en cuenta que acá apoyo logístico también podemos llamarlo el área administrativa de la empresa o el área de, no, aunque el área administrativa, la que toma las decisiones, está aquí en la gerencia, pero es una parte también del área administrativa porque dense cuenta que hacen actividades de presupuesto, talento humano, contabilidad, archivo, admisiones, tesorería, cartera. Y estos acá, el área de atención, no quiere decir que todos los organigramas sean así. Ustedes van a encontrar muchos organigramas totalmente diferentes, sino que este es el caso de un hospital pues, que lo organizó así. Entonces, este hospital, dése cuenta que el área de atención al usuario lo organizó en las áreas que se dedican a hacer las actividades misionales del hospital. En este caso, urgencias. Urgencia presta los servicios que ustedes van allá, por ejemplo, el día que ustedes van a ir a que le presten un servicio al hospital, usted no va a ir digamos, el área de presupuesto es de apoyo, pero si usted lo atiende el señor de presupuesto, el micrófono, porfa, no tiene abierto. Si usted lo atiende, por ejemplo, el señor de presupuesto no le va. El señor de presupuestos no le va a atender o a la necesidad que usted lleva, que es de pronto una urgencia. El señor de contabilidad, si es necesario en el proceso, pero el señor de contabilidad no le va. Entonces, dése cuenta que en este área de atención al usuario están todas las actividades que tienen que ver con la parte misional, que podemos llamar o las áreas que tienen que ver con la actividad productiva. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ayudas diagnósticas, servicios farmacéuticos son los que hacen y están enfocadas a la atención del usuario. Entonces, tenemos áreas gerenciales y áreas administrativas. Un segundo. Entonces, áreas gerenciales y áreas administrativas. Se cuenta que la gerencia es la que toma las decisiones, son aquellas destinadas básicamente a la dirección, planeación y control de la empresa. Junta directiva, gerencia, comité de staff, oficina de control interno, es decir, todas las instancias de nivel ejecutivo y asesor de la empresa, las que toman las decisiones. Entonces, esa viene siendo el áreas administrativas y gerenciales. Entonces, podemos tener director, jefe de recursos humanos, jefe financiero, servicios de mantenimiento. Entonces, todo eso. Y tenemos también algo que se llama la logística hospitalaria, que es el conjunto de acciones para la prestación de un efectivo servicio médico al paciente. Entonces, dése cuenta que esto aquí lo podemos encaminar a aquellas áreas que vimos inicialmente. Entonces, el área logística, entonces también para que tengan en cuenta, a veces siempre creemos, o la palabra logística, la primera vez que la vemos es cuando vamos a un concierto y alguien está organizando y dice logística, como quien dice. Entonces, acá no, el área logística en las empresas son las que se alcanzan, las que son, digamos, que son pequeñas empresas, pequeñas áreas que están orientadas a producir bienes o servicios que permiten el desarrollo mismo de nuestros servicios
y que venden sus productos hacia el interior de la empresa. Entonces, aquí tenemos almacén, mantenimiento, sistemas, servicios generales, cocina, aseo, porque prácticamente, ¿qué me está diciendo? Esto prácticamente viene siendo unas áreas que me están vendiendo a mí al nivel interno de la empresa unos bienes y unos servicios. Por ejemplo, el almacén me está a mí dando unos inventarios, me está haciendo la provisión de unos insumos. Mantenimiento, me está brindando a mí un mantenimiento para las demás áreas. Sistemas, el soporte tecnológico. Cocina, aseo, vigilancia. Entonces, todo esto son áreas logísticas. También después, aquí el área operativa. Entonces, cuando hablamos siempre de las áreas operativas en una empresa, en este caso un hospital, son aquellas destinadas finalmente a la producción de bienes o servicios, objeto mayor de la empresa y elemento neto de las contrataciones. Entonces, dése cuenta que aquí son las encargadas de hacer ya los bienes y servicios que el cliente o el paciente solicita. Entonces, en los hospitales son fácilmente reconocidas, constituyen lo que se conoce como el área asistencial, como decía la compañera ahora mismo. O sea, el área asistencial de un hospital que uno lo conoce como asistencial se asemeja o viene siendo el área operativa de una empresa. Entonces, el área operativa, por ejemplo, mire, les digo, en una panadería, el área operativa está conformada por los panaderos, los que hacen el pan. El área operativa en la universidad o en un colegio está conformada por los profesores, por los bibliotecarios, por los jefes de laboratorio. El área operativa en un banco está conformada por los cajeros que hacen todas esas operaciones. Entonces, esa viene siendo el área operativa. Entonces, ya cuando hablamos de área operativa, acá en un hospital tenemos servicios de urgencias, servicios ambulatorios, servicios de hospitalización, quirófanos, salas de parto, servicios de apoyo diagnóstico como laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, servicios de apoyo terapéutico, banco de sangre, unidad renal, farmacia y servicios conexos a la salud. ¿Alguna pregunta, duda que tengas hasta ahí? Ninguna. Entonces también tenemos unos productos, habrán los productos, como decía inicialmente, cada área tiene unos productos. Entonces, productos obtenidos en las diferentes áreas. Entonces, los productos administrativos son los generados por las unidades administrativas de la empresa que se necesitan para un normal funcionamiento de la misma. Ejemplo de estos productos son las contrataciones, el pago de nómina, recursos físicos, adquisiciones, despachos, esos vienen siendo los productos. Las áreas logísticas, los productos que tengo de las áreas logísticas. Entonces, cuando hablamos de productos del área logística, son los productos de apoyo logístico, no hacen parte del objeto de la empresa, pero sirven de apoyo generalmente logísticos de la generación de otros productos, pudiéndose calcular de manera independiente su costo. Por ejemplo, en la atención de un paciente hospitalizado se proveen se les dan unas cantidades de alimentos, producto de la unidad de alimentos, o se utilizan sábanas limpias para las camas. Este viene siendo un producto de la unidad de lavandería. Entonces, las áreas siempre se van evaluando por lo que hacen, por lo que producen. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en la cocina, ustedes lo van a evaluar por el número de alimentos o el número de unidades que pueden producir durante un mes. Si ustedes están en la lavandería, ¿cuáles vienen siendo los productos que van a tener ahí? La cantidad de sábanas que lavan en un mes o la cantidad de sábanas que lavan en un periodo determinado. Y en el área operativa, que viene siendo, como ya lo vieron, la área médica o asistencial, obtenido al final de todo un proceso de producción del bien o el servicio, se da por hecho en el momento que el servicio o cuando el cliente ya le llega ese servicio. Los productos operativos están delimitados por aquellos originados por el objeto y claro de la empresa. Es lo que venden al público.
y serán objeto de recuperación para la inversión. Entonces, cuando todos estos productos de las áreas operativas ya es lo que ustedes como tal van a un hospital, si ustedes les prestan un servicio. Si yo voy donde un odontólogo, entonces, ¿cuáles serían los productos ahí? Entonces, los productos serían, los pueden grabar, determinar el número de calzas, de amalgamas que pongan, el número de sellantes, todos esos vienen siendo los productos de un odontólogo. También hay unos productos que son intermedios, como lo dijimos inicialmente, que se incorporan después al producto final. Miren aquí, entonces, tenemos productos obtenidos en las diferentes áreas. Entonces, tenemos productos hospitalarios en el área ambulatoria, productos hospitalarios en el área de internación. Entonces, aquí los productos diferentes que se obtienen en las diferentes áreas, en las áreas asistenciales, hay unos productos finales y unos productos intermedios. Entonces, por ejemplo, en áreas, productos finales, emergencia, consulta externa, medicina interna, cirugía, traumatología. Dense cuenta que estos finales es lo que va a la gente a solicitar en un hospital. Habrán unos intermedios que son apoyo a estos. Y los asistenciales, dense cuenta, de admisión, historias clínicas, cocina, mantenimiento, que habrán unos secundarios y unos primarios. Entonces, todo lo que son estas áreas, llegamos a algo que se llama en contabilidad lo que son centros de costos. Mira lo que nos dice aquí la definición de centros de costos. Agrupación física y o funcional de los procesos de producción donde podemos asignar de manera independiente y claramente definida los insumos requeridos para la generación de un producto o un grupo de productos similares. Características de un centro de costos que puede ser manejable, da origen a políticas, planes y programas y en general se gerencia independientemente de otros centros de costos. Le voy a poner el ejemplo más sencillo para que ustedes lo comprendan. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a ver, Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba dése cuenta que es una universidad pública, tiene diferentes áreas. Entonces, ¿qué hizo la Universidad de Córdoba? La Universidad de Córdoba, como por decirlo cualquier cifra en el año, tiene un presupuesto de 15.000 millones. Entonces, ese presupuesto, por decir cualquier cifra, 15.000 millones. Entonces, esos 15.000 millones para que la Universidad de Córdoba durante el año tenga una mejor forma de manejar esos recursos, ¿qué hizo? Ellos crean unos centros de costos. Mira lo que nos dice la definición. Es una agrupación física y o funcional de procesos de producción donde podemos asignar de manera independiente los insumos para la generación de un producto o servicio. Entonces, la Universidad de Córdoba pudo crear varios centros de costos. Por ejemplo, planeación es un centro de costos. Otro, logística. Otro centro de costo es extensión. Otro centro de costo es financiero o investigación. Digamos que la Universidad de Córdoba creó estos 4 centros. Entonces, como la Universidad de Córdoba es tan grande, ellos tienen mucho más de centros de costos, sino que solamente aquí estamos haciendo el ejercicio para. Entonces, planeación tiene unas actividades. Entonces, lo que hace la Universidad de Córdoba es que a cada uno le va asignando un presupuesto dependiendo de las actividades que haga. Por ejemplo, a este le puede asignar 10.000, a este le asigna 200, a este le asigna 500 y a este le asigna tanto. La diferencia, por decirlo así. Entonces, este viene siendo un centro de costos, este viene siendo un segundo centro de costos, y un tercero y un cuarto.
Entonces, ¿qué son los centros de costos? Son áreas de la empresa que tienen funciones similares. Entonces, a manera de organización de los presupuestos, se le asignan unos presupuestos para que ellos los administren. Entonces, aquí hay un señor, digamos, un responsable que es el gerente de ese. Entonces, en cada uno hay responsables. Sí, aquí hay uno, aquí hay un responsable, aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, en cada uno de estos hay una persona que es de planeación. Ven acá, si jefe, aquí tenemos un presupuesto de 10.000, ¿por qué te lo acabaste? ¿Por qué no funcionó? Si nosotros tenemos esos recursos, usted tiene que darle un buen uso. ¿Por qué se hace estos centros de costo? Precisamente para que, ¿cuáles son estos centros de costos se hacen para qué? Para llevar una mejor administración de los presupuestos. Porque imagínense Universidad de Córdoba y sin que no tenga estos centros de costos, entonces el año pasado se gastaron 10.000 en planeación, por decir cualquier cosa, y entonces el año que viene se acabaron la plata y esta plata de planeación se la mandaron a logística. Entonces, si ellos no tienen esto organizado así y no tienen unas asignaciones y unas funciones para cada centro de costos, se puede dar el caso de que financieramente no tengan una metodología acertada para manejar la plata. ¿Comprendieron esa parte de ahí? Aquí le puse solamente uno, pero en la Universidad de Córdoba hay muchos centros de costos. Para saber eso tenemos que ver el organigrama. Entonces, uno se ayuda con el organigrama y con las funciones que desempeñan cada una de las áreas. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, eso es lo que es. Entonces, ¿cuántos centros de costos? Eso debe definir una empresa. Entonces, estos deben obedecer a una necesidad de la empresa. Deben contener por lo mínimo un producto, un proceso o un servicio completo. Es decir, esa área me tiene que producir algo. Digamos, yo puedo tener un área de vigilancia. Depende de los recursos disponibles, humanos, técnicos y financieros. Me dice, a mayor número de centros, mayor costo y complejidad. A mayor número de centros de costos, va a existir muchísimo mayor información. Entonces, habrá en algunos centros de costos que son generales, que no generan un producto definido. Habrá en algunos intermedios que hacen una función logística y asistencial. Y habrá en unos finales que hacen actividades principales. Por ejemplo, aquí nos dicen, los generales pueden ser dirección, administración, estadística, personal, facturación, jurídica, sistemas, limpieza, seguridad, mantenimiento o auditoría y contratación. Intermedios, laboratorio de diagnóstico por imágenes, alimentación, farmacia, enfermería, anestesia, esterilización. Finales son los que se cuenta que ya están más enfocados a las actividades misionales, que son clínica, alergia, dermatología, cirugía, ginecología, odontología, psicología, docencia. Entonces, ese viene siendo cuando hablamos de centros de costos. Entonces, en cada uno de estos centros de costos tenemos unos productos y unas unidades de medida. Por ejemplo, el área productiva, que lo dijimos inicialmente. ¿Cuál es el área productiva? Pues los productos que tenemos ahí, las consultas médicas generales. Entonces, ¿cómo lo mido yo? El número de consultas médicas generales, consulta médica, medicina interna, número de consultas de medicina interna, consulta de visita domiciliaria, dosis de vacunas aplicadas. Es decir, por ejemplo, ahora mismo en las áreas de vacunación, en las GPS, esto viene siendo una unidad de medida para saber el desempeño, el número de dosis aplicadas, atención de partos, número de partos. Dese cuenta que aquí tenemos unos productos y cada estos productos tienen unas unidades de medida. Ese en las áreas productivas.
También vamos a tener entonces el área logística y el área administrativa. Pregunta de examen, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas que existen en una empresa? Entonces, área o en un hospital estamos en el área productiva, que está conformado por toda la misionalidad, el área logística y el área administrativa. Entonces, el área logística, se cuenta que aquí los productos que hace el área logística, lavado, alimentación, esterilizado. Y el área administrativa es la que, por ejemplo, nos hace facturas, contratación, convenios, todo eso lo hace el área administrativa. Como yo califico y manejo esas áreas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con costos? Que si yo tengo las áreas bien definidas en mi empresa y las organizo y sé qué hace cada área, qué no hace, yo puedo entonces asignarle presupuestos y esos presupuestos me van a servir a mí, ¿para qué? Para darle un buen manejo a los costos. Entonces, dése cuenta que cuando ustedes ven una empresa y tiene muchas sucursales, entonces cada una de esas sucursales se le asignan unos costos, unos presupuestos. Esos presupuestos ellos tienen que darle buen manejo dependiendo del tamaño que tengan. Entonces, tenemos unos costos que son operativos, dése cuenta que tienen que ver con todos los procesos operativos que ya habíamos mencionado: consulta externa, consulta de especialización, quirófano, hospitalización, farmacia, algunos costos logísticos que son los mismos que ya habíamos mencionado y unos costos administrativos, son los que se dan en cada una de esas áreas. Entonces, muchachos, ese viene siendo el tema que lo que es la producción, centros de costos. No alcanzamos a hablar de sistemas de costos porque esto ya lo vamos a ver, o vamos a hablar en el tercer corte. Entonces, ya que sería para este segundo corte, ustedes estudiarse esos temas que se les presentamos el día de hoy. ¿Para qué? Para el examen que vamos a tener de hoy en 15. Los estudiantes que no me han presentado, que deben el taller, termínenlo y lo manden, que ahí tenemos una nueva fecha. Disculpe, ¿cómo sabemos a ver cómo nos fue en ese taller? No, sí, señor. Nosotros enviamos el primero yo se los debo y se los mando a más tardar lunes o martes. Si me estoy demorando, alguien me escribe: profe, mire, acuérdese que no hay ningún problema. Ok, profe, ¿cómo va a ser la temática para lo del parcial? Bueno, el parcial, por lo general, el parcial voy a hacer preguntas. La metodología es que lo vamos a hacer por plataforma. Entonces, por plataforma habrán falso y verdadero, selección múltiple, y esta selección múltiple, pero dése cuenta que ahí hay varias, digamos que también hay varios ejercicios, o varios cálculos que se van a hacer de punto de equilibrio, de margen de contribución, o sea, pero seleccionando de selección múltiple, porque esta pues la metodología que tenemos ahora, y se nos hace difícil de pronto hacer un ejercicio que ustedes copien ahí o lo suban ahí o nos los manden. Entonces, importante que ustedes se lean todo el material que se les ha dado, porque a veces ya me di cuenta o me he dado cuenta, de pronto no son ustedes, me estoy equivocando, pero de todas maneras hago la salvedad. Ustedes saben que uno les da un tiempo, a veces 1 hora, 45 minutos o media hora, dependiendo las preguntas que uno haga. Y entonces, a veces nos hemos acostumbrado que no estudiamos nada para el parcial, ni siquiera leemos, y el día del parcial lo asumimos como si tuviéramos un taller. Entonces, pregunta número 1, ¿cuáles son las áreas operativas? Entonces, a esta hora van a buscar las áreas operativas o van a buscar dónde están las áreas operativas, y ahí se demoran en esa búsqueda porque lo asimilan como si fuera un taller. Entonces, más que todo, se supone que vamos a hacer una evaluación y ustedes deben tener el conocimiento previo. Efectivamente, no se van a manejar todo de memoria, pero sí tienen que tenerla clara de lo que se va a hacer. Entonces, va a ser, como les digo, se les va a habilitar ese día
ese día lo más probable es que yo dé, dependiendo, todavía no sé, lo más probable es que dé media hora de clase o una hora, porque ya tenemos que ir preparando el tercer corte, un tema del tercer corte, porque ustedes saben que ese tercer corte es más corto, un tercer corte que es más corto, y entonces siempre estamos como apretados, entonces a veces no nos da tiempo de culminar todos los temas. Pregunta adicional. Profe, ¿para cuándo es el parcial? Que yo entré tarde y no escuché. Por favor. De hoy en 15. O sea, la próxima clase. Ah, bueno, profe, gracias. Okay. Profe, para saber, porque yo envié el trabajo del último que usted dejó para ver cómo me fue con ese trabajo. Ah, bueno, listo. En caso tal de que hay algunos, yo se los voy a calificar, y si de esos que ya mandaron ese segundo y les haya salido algo malo, esos sí van a tener la oportunidad de enviarlo nuevamente. ¿Entiendes? Digamos que John lo mandó y John sacó 2. Entonces, mira, John, sacate 2, mándalo nuevamente para que te vaya mejor. ¿Por qué? Porque fueron de los primeros que tuvieron la valentía, la osadía y compromiso de mandar. Profe, ¿nos estaría dando esas notas que usted está diciendo cuándo? Porque en el grupo lo envió, entonces estamos esperando también la nota. Listo, eso se les envía de lunes a martes. Ok, profe, gracias. Profe, ¿nos puede hacer el favor de enviarnos esta clase a clase? Listo, claro que sí. Ya vamos a detener la grabación.